a lo largo de este tiempo con la palabra, es el deseo de mi corazón que el Eterno pueda revelarse de una manera singular, particular. Seguimos enfrentando tiempos desafiantes, tiempos complejos. Mantenemos aquella expectativa de regresar a nuestras actividades, pero en medio de ellos el temor, la incertidumbre, gana espacio en nosotros. Pero frente a la crisis sanitaria, hay otra crisis que está ganando espacio, que de una manera fuerte está tomando presencia en medio nuestro. Y es aquella crisis que, derivada de lo que ha sucedido, está golpeando muchos hogares. Entre el mes de marzo y abril, en nuestro país se han producido más de 23,000 decesos. Escuche bien, 23,000 personas fallecieron entre marzo y abril. Las estadísticas que casi se repiten en la mayoría de los países muestran que entre el 58 y 65% de quienes están falleciendo son hombres. Aproximadamente, si tomamos la cifra del 65%, 14,950 hombres han fallecido en nuestro país entre marzo y abril. Esto genera un vacío, una ausencia, un dolor, una angustia, una congoja. Pero frente a ello, hay también una realidad que en este día tan particular y especial que no podemos olvidar, donde se celebran aquellas mujeres que han tenido la gracia de ser madres, lo debemos recordar. Y es que de esos 14,950 hombres aproximadamente que ya no están, por los rangos de edades que ellos tenían, podríamos hablar que el 80% de ellos era cabeza de hogar. 12,000 hombres de aquellos que ya no están eran los que tenían a cargo la responsabilidad de su hogar. Con ello, su familia enfrenta una realidad muy profunda, una realidad muy compleja, aquella que rápidamente deben enfrentar cuando el dolor, la angustia, la congoja, las lágrimas está allí, pero de repente aquella mujer siente de que ahora tiene una responsabilidad que hace unos días, que hace un mes no tenía consigo. Ser jefe de hogar, estar a cargo de las responsabilidades de la casa, lidiar con circunstancias que tal vez ni imaginaba, tener que hacerle frente a deudas que no conocía o conociéndolas no sabe cómo va a enfrentarlas. El INEC, el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo, dice en su último registro que aproximadamente de los 4,5 millones de familias que hay en el Ecuador, el 30% de estas familias tienen mujeres como jefes o jefas de hogares. A este número hay que sumarle ahora las casi 12,000 mujeres que están enfrentando esta realidad. Una realidad compleja en este tiempo, porque muchas de esas mujeres están enfrentando también la circunstancia penosa
de vivir despidos, de que sus negocios están cayendo, de que su realidad económica está tambaleando. Y es allí que la historia de este momento, la historia que la palabra nos trae, será determinante para ellas, para las familias, para cada uno de nosotros que enfrentamos la segunda crisis. Una crisis tan demoledora como la primera, la crisis económica. ¿Cómo lidiarla? ¿Cómo enfrentarla? ¿Con qué actitud? ¿Con qué valores? ¿Cómo hacer frente a aquello que al despertarnos y al acostarnos está en la mente de quienes están liderando, guiando, sosteniendo su hogar? La protagonista de esta historia es una mujer que seguramente usted ya ha escuchado de ella. En otras ocasiones he compartido de ella, pero nunca como el escenario que en este momento vivimos. El coprotagonista es el profeta de Dios, el hombre a quien esta mujer busca, a quien de manera suplicante le pide consejo, orientación. El hombre que será la voz de Dios para animarle a dar esos pasos de fe que frente a la vida tenemos que tener la valentía y el coraje de darlos. Allí estaba este varón de Dios respondiendo a la inquietud de esta mujer. Una mujer que de repente, de forma súbita, se enfrentaba a la responsabilidad de llevar adelante su hogar, y no solo eso, sino con el peligro de que sus hijos fueran tomados por sus acreedores. Hoy muchas mujeres también sufren esa misma realidad, de manera inesperada, de manera súbita. Están enfrentando también la responsabilidad de lidiar con una hipoteca, con unas deudas de tarjetas de crédito que no tuvieron un seguro de desgravamen, con una realidad de un auto que al no tener un seguro tienen que seguir pagando o lo pierden, con la educación de sus hijos que no saben cómo llevarla adelante, y con deudas que le llegan, y están ahí abrumando su corazón. Pero en medio de esa realidad, esa mujer busca el consejo del profeta de Dios. Él le anima a pensar en aquello que tenía, no a anhelar lo que no tenía o lo que ya no era. Cuán importante para enfrentar nuestra realidad es tener conciencia de lo que tenemos. No podemos, como el pueblo de Israel, recordar aquellos tiempos cuando estábamos en Egipto, cuando comíamos los puerros, los pepinos, cuando a nuestra mesa llegaban esos manjares. Es imposible enfrentar los desafíos si no somos capaces de mirar nuestro presente, lo que hoy tenemos, lo poco que está a nuestro alrededor, pero que son recursos de Dios para poder salir adelante. Allí, esta mujer apenas considera algo que para ella no tenía valor, era intrascendente, no lo había considerado. Y la pregunta del profeta le lleva a mirarlo. ¿Qué podía hacer con una vasija de aceite? Ella en su mente pensaba que ese aceite rápido se consumiría en aquellas realidades, en aquellas atenciones del hogar. Si ese era el recurso, el profeta le dice: allí está
la provisión de Dios. Allí está lo que Dios usará para levantarte. Allí está lo que el Señor tendrá para mostrarte lo que Él es, el Dios que multiplica. Y le pide a esta mujer ponerse en acción. Es que los milagros de Dios no vendrán si usted o yo no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Ella tenía que hacer su parte. Ella tenía que trabajar. Ella tenía que hacer lo que el profeta le había pedido. Y lo que el profeta le pidió no era sencillo. Posiblemente a algunos los llenaría de vergüenza o de temor. Tocar las puertas de sus vecinos, pedir prestadas vasijas y buscar la mayor cantidad que tuvieran. Involucre en eso a sus hijos, a los que estaban con ella. Pero hay algo extraordinario que muchas veces en esta historia pasamos de lado, y es la solidaridad de los vecinos. Los vecinos pudieron haberle dado la espalda, pudieron haberle dicho, no tenemos, pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? No cuento con ellas. Pero en medio de esto observamos entre líneas en la historia que hubieron vecinos solidarios para esta mujer. Qué linda enseñanza para quienes, estando en condiciones un poco mejores que los que están enfrentando hoy miles de familias, necesitamos mirarnos como aquellos vecinos que estuvieron dispuestos a facilitar, a prestar esas vasijas para que aquella mujer pudiera hacer lo que se le había pedido. Llegó el momento de traer esas vasijas a casa. Y me encanta lo que a esa mujer se le pide. Se le pide que se encierre en su casa con sus hijos. Dios quería tratar con ella de manera particular. Hay un trato de Dios en nuestros días, que Él quiere tenerlo contigo, con tu familia. Él quiere tenerlo en aquella área de tu necesidad. Él quiere hacerlo para no solo mostrarte que Él te cuida, te protege y te provee. Escucha bien esto. Él quiere hacerlo porque de esa experiencia Él quiere que salgas transformado. Se encerró aquella mujer y sus hijos y comenzó a vertir el aceite que tenía sobre aquellas vasijas. El profeta le había dicho, la primera ponla aparte, porque es la que tenías, es la que dará origen a todo este milagro. No la pierdas de vista, porque será el recurso que nuevamente Dios usará para volver a mostrarte lo que ya te mostró. Pero allí estaba esa mujer, y mientras comenzó a vertir el aceite sobre las vasijas, una y otra y otra y otra y otra, algo comenzó a pasar en su interior. No era solo el milagro de la multiplicación, aquello que cautiva nuestra mente, aquello que nos lleva a caer de rodillas frente a ese Dios que multiplica, cuida y provee. Había algo más profundo. Dios estaba transformando a aquella mujer que estaba angustiada, en una mujer llena de esperanza. Aquella mujer que no tenía un camino claro, a una mujer que sabía que la confianza en Dios sería su derrotero. A una mujer que se sentía que pronto perdería a sus hijos. A una mujer que había encontrado un camino de salida y daba gracias al Señor por ello. La transformación se estaba dando.
se estaba produciendo. Y es la transformación que Dios quiere provocar a través de aquellas necesidades que tenemos. Dios no solo estará allí, escucha bien, querido hermano y hermana, para proveerte, para cuidarte, para sostenerte, para sanarte, para consolarte, para levantarte. Por sobre todo, Dios estará allí para transformarte. Y ese es el anhelo de su corazón. Que salgamos transformados de esta crisis. Que salgamos distintos de esta crisis. Que la manifestación de gloria, de amor y de bondad sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre el continente y el mundo entero, transforme nuestro interior. Esta mujer estaba siendo transformada. Tanto fue así que cuando ya lo que tenía a la mano se había llenado, le dice a su hijo, trae más vasijas. Ella quería más, quería más, quería más. Y cuando tú ves a Dios obrar en tu vida, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más de Él. Y allí el hijo le dice, ya no hay más vasijas. Y el aceite cesó en aquel momento. Llamó al profeta de Dios, al hombre que había consultado, al que había traído palabra del Señor a su vida, y le dijo lo que había acontecido, lo que ahora ella contaba. Este hombre le mandó de inmediato a vender todo el aceite. Escucha bien, a pagar a sus acreedores. Y es que allí está la clave. Dios no bendecirá a quien haga trampas. Las deudas hay que honrarlas. Las deudas hay que pagarlas. Y las deudas que tenemos con otros y las que tenemos con Dios se tienen que honrar si queremos la bendición del Señor. Y el profeta le dijo, y luego con lo que te quede, continúa tu vida. Qué maravilloso entonces es saber que aquel Dios, el Dios de la multiplicación, está con nosotros. Y allí, en medio de esa realidad, esta mujer, al inicio de este diálogo, le describe lo que estaba enfrentando. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo, aquel que pidió la doble porción a Elías, le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. En esta mañana, frente a la realidad que vivimos, en esta tarde, frente a las circunstancias que enfrentamos, yo te digo, declárame lo que tienes en casa. ¿Qué es lo que tú cuentas para hacerle frente a este momento difícil? No traigas a tu mente lo que tenías, lo que te traía alegría. No. Lo que hoy tienes. Porque será con lo que hoy tienes, con lo poco que tienes, que Dios transformará tu vida al mostrarte lo que Él es. El Dios que multiplica sigue con nosotros, confía. El Dios que multiplica sigue con nosotros, confía. Y es que esta historia nos muestra aquello que necesitamos afirmar. Frente a toda circunstancia hay un camino de salida. Encontrarlo siempre será desafiante.
frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que estás pasando, frente a tu situación de desempleo, frente a tu estrechez económica, frente a tu inquietud de cómo vas a enfrentar la vida sin tener lo que antes tenía, escucha bien, hay un camino de salida, hay un camino de salida. Y el camino de salida con frecuencia está cerca, sí, está cerca. Observa con detenimiento, podría ser lo que ni siquiera has considerado. Y esto es lo maravilloso del Señor, que siempre el camino de salida estará cerca a nosotros y Él usará lo que no has considerado, lo que aquella viuda no había considerado. Es que el Señor siempre convierte lo poco en mucho. Quien obra en fe es respaldado. El Señor siempre convierte lo poco en mucho. El que obra en fe es respaldado. Segunda de Reyes, capítulo 4, 3 al 5 dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una está llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Qué ministración tan particular Dios quiere tener con nosotros cuando estamos en necesidad. Cierra las puertas de tu casa. Allí Dios quería tratar con esta mujer y con sus hijos. Allí Dios le quería mostrar su gloria. Allí Dios quería revelarse de una manera particular. Allí Dios quería transformarla. Y es aquello que el Señor quiere hacer contigo. ¿Lloraste por la pérdida de un ser querido? Sí. Si yo lo supe, también lloré contigo. ¿Te entristeciste por la enfermedad de algún amigo o alguien cercano a ti? Si yo lo supe, también lo hice contigo. Pero hoy estamos enfrentando un escenario complejo. Necesitamos secarnos las lágrimas. Necesitamos ponernos en pie. Necesitamos caminar, necesitamos enfrentar este tiempo con la seguridad de que el Dios que multiplica está con nosotros. Y si está con nosotros, tenemos que confiar, tenemos que hacer nuestra parte. Por ello, frente a esta experiencia en un día tan especial como este, donde honramos a las madres, y reconocemos su impacto de fe y su legado de amor, yo te digo, ante la adversidad, no te detengas, no te desmorones. La provisión está cerca de ti. Ante la adversidad, no te detengas, no te desmorones. La provisión está cerca de ti. Y si está cerca de ti, significa que Dios ya la tiene prevista para usarla y desde allí levantarte y transformarte. Por eso, recibe la palabra, obra en fe, milagros en tu vida verás acontecer. Recibe la palabra, obra en fe, milagros en tu vida verás acontecer. La viuda buscó al profeta de Dios. Entendió que el siervo de Dios era quien tenía palabra del Señor para su vida. Frente a lo que estás viviendo, busca el consejo de Dios. Busca la orientación de los siervos del Señor. Permite que Dios hable a tu vida a través de lo que Él ponga en nuestra boca para ti. Milagros en tu vida verás acontecer. Pero si hay algo hermoso, es lo que esta mujer entendió.
El Señor quiere tratar contigo, 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 contigo. Sí, el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Revelarse de forma contundente en tu necesidad. El Señor quiere tratar contigo, revelarse de forma contundente en tu necesidad. Versículo 6 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite cesó cuando ella hizo lo que se le había pedido. El aceite cesó cuando ella en fe comenzó a vertir el aceite sobre otro y a llenar una y otra y otra y otra. El aceite cesó cuando todo lo que ella tenía para llenarse se pudo llenar. Significa de que hay algo que necesitamos entender. El Dios que multiplica, transforma. Su actitud no es solo, su actuar no es solo para respaldarte, es sobre todo para transformarte. El Dios que multiplica, transforma. Su actuar no es solo para respaldarte, es sobre todo para transformarte. Y eso necesita un cambio de actitud en nosotros. Pedimos que Dios nos cuide, nos sane, nos proteja, nos provee. Pero no entendemos que el principal deseo de Dios es que a través de ello seamos transformados. Seamos transformados en auténticos hijos de Dios, siervos de Él. Seamos transformados de aquellas actitudes con las que entramos a esta pandemia y no pueden continuar. Seamos transformados de la desidia en solidaridad, de esa actitud indolente en ese corazón compasivo, de esa mezquindad en esa generosidad. Seamos transformados de una visión individualista al bien común que se preocupa por otro. El Señor quiere que a través de su actuar seamos transformados. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Al terminar en esta hora, me encantaría terminarlo de una manera especial. Hace 2 semanas terminamos con un poema. Hace una semana terminamos con una canción. Hoy me encantaría terminar con una afirmación, una homilia, un discurso, una palabra de aquel que para tu vida y la mía debe tener la supremacía en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Él, con la ternura que le caracteriza, trae esta palabra para ti. Madre, padre, hijos, familia en general, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la incertidumbre, en medio de la realidad que pareciera que los recursos se agotan, en medio de aquella inesperada circunstancia de que ahora mamá está frente al hogar como jefe de hogar, jefa de hogar. Él nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra del Señor para tu vida. Y si es palabra del Señor, tómala. Si es palabra del Señor, recíbela. Si es palabra del Señor, créela. Si es palabra del Señor, camina en base a ella. Si es palabra del Señor, obra conforme a ella. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios te quiere transformar tu confianza, tu dependencia, tu seguridad, para que esté en Él. Entonces, busca el reino de Dios, busca su presencia, sirve a través de los espacios que tienes, preocúpate por los necesitados, comparte de lo que tienes y no tenga miedo que va a escasear. Abre tu mano para bendecir, porque el Señor la volverá a llenar. Y sea Él obrando. Pero este día especial es también una oportunidad para venir a Él. Y yo quiero animar a quienes están compartiendo este espacio, que allí donde están, si tú estás viviendo esa incertidumbre, esa congoja, esa preocupación, no sabes qué hacer, mamá, tienes angustia por lo que va a pasar, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y entrégale al Señor tu carga, tu preocupación, tu afán, tu tristeza, tu ansiedad. Si tú nunca has hecho de Cristo el Señor de tu vida, esta es la hora. Este es el momento para hacerlo. Dile allí conmigo, Padre, te abro mi corazón. Reconozco que necesito de ti. Necesito conocerte más allá de lo que la religión me ha mostrado. Necesito un encuentro contigo, un encuentro que transforme mi vida. Ven a mi vida, Señor, y en mi necesidad, revélate a mí. Ven a mi vida, te necesito, Señor. Gracias por hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el buen Dios sea afirmando su palabra. Y bendiciones para todas las madres que en este día, en medio de las circunstancias, no podemos olvidarlas. Les decimos gracias por sus vidas, gracias por su entrega, gracias por su amor, gracias por traernos al Salvador a nuestras vidas. En medio de estas circunstancias las honramos. Dios bendiga su palabra y allí permanezcamos, no nos vayamos. Porque si hoy es un día especial, la bendición de Dios tiene que venir sobre usted. La vamos a recibir junto a nuestra madre si la tenemos con nosotros. Así que aguarde por un momento. En menos de 2 minutos regresamos para impartir la bendición del Señor.